Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jon Teus de observarelcielo.com. Un placer teneros como escuchantes de estos podcasts sobre astronomía. Comenzamos. A menudo son considerados el patito feo de los telescopios. Claro, como son baratos, pues muy buenos no podrán ser. Es un error pensar así, evidentemente. Cargan injustamente con la cruz de tener mucho coma, como si fuese un problema dramático, cuando no lo es. Es el tipo de telescopio reflector de diseño óptico más limpio que hay. Es el diseño más limpio, 2 espejos y ya. Tiene el precio por milímetro de abertura más barato del mercado. Su calidad de imagen puede llegar a impresionar para bien, pero necesitará de muchos cuidados y mimo para darte el 100%. En mi opinión, es el mejor tipo de telescopio todoterreno para el amateur que existe en el mercado. Bienvenidos al mundo Newton. Bueno, debe su nombre, evidentemente, como todos sabemos, a Sir Isaac Newton, uno de los mayores cracks en la ciencia universal que ha existido. Y como sabemos, se trata de un reflector puro, es decir, son solo 2 espejos. El espejo primario es un espejo parabólico y el espejo secundario es un espejo plano, pero inclinado a 45 grados. Claro, esto tiene un efecto inmediato y es que miramos por un lateral del tubo, es decir, la imagen se desvía 90 grados hacia un lateral del tubo. Por eso en los Newton vemos ese diseño siempre un poco curioso para el principiante, de que, joder, qué raro, se ve por un lateral. Pues sí, el Newton se ve por un lateral por este motivo. El ocular, claro, está alojado en un lateral, pero además en la entrada de la boca del tubo, por lo tanto, el punto de visión está muy alto siempre. Es un tubo por este motivo complicado a veces de poder observar sentado. Te hacen falta sillas regulables en muchas ocasiones, ¿no? La parte buena de esto es que su centro de gravedad está bajo y que puedes usar trípodes o columnas pues mucho más bajas y más estables, menos altas, ¿no? Existe un poco, pues bueno, pues la ironía de que las fábricas no tienen en cuenta la altura de los trípodes en sus telescopios Newton. Y es así. Te venden un equipo con montura, con la misma montura, para un refractor, una HQ5, que tiene un trípode alto, aunque esté totalmente encogido, es un trípode alto. Te lo venden igual de alto para un refractor que para un Newton. Esto es un error. Yo solo he conocido trípodes Vixen pequeñitos de madera que encogidos apenas superaban los 70 centímetros, 60, y que eran perfectos para un Newton. En el Newton, como el punto de visión está alto, hay que intentar que el trípode sea bajo y casi siempre nos veremos obligados a usar una silla regulable para observar sentados, porque el error es observar de pie. Estás siempre moviéndote como si estuvieras un poco en un barco, claro, estás de pie. Si te apoyas en algo mejor, bien, ahí lo puedes solucionar, pero yo siempre recomiendo, siempre para hacer observaciones serias, que estemos sentados. Comentaba antes que es un todoterreno porque es que es el único tipo de telescopio que tiene relaciones focales primarias muy luminosas. F5 es muy habitual, es la más extendida, F6 también, y que incluso con esta relación focal tan luminosa te ofrece imágenes excelentes en cielo profundo, imágenes excelentes en alta resolución, fotografía seria y rigurosa de cielo profundo y fotografía seria y rigurosa en alta resolución también. Es decir, es un tubo que te lo da absolutamente todo. No tiene mucha obstrucción de secundario, esto es algo positivo. Los Cassegrain suelen tener más obstrucción de secundario. Bien, el concepto de obstrucción, más o menos, para el que no esté familiarizado con él, evidentemente, si colocamos un espejo secundario o algo, cualquier cosa, enfrente de la boca del telescopio, estamos, bueno, pues creando una sombra en el espejo primario. Una sombra, una zona donde no se va a recoger luz, que está en medio de la abertura. Bueno, eso evidentemente está obstruyendo parte de ese 100% de luz que debería de entrar en el telescopio. De ahí que se llame obstrucción que genera el espejo secundario.
Hay muchas opiniones al respecto de esto. Bien, la obstrucción ideal, según muchos expertos de libros que he leído con el paso de los años, se asume más o menos que obstrucciones por debajo del 20, 18, obstrucciones de un 15%, son ya obstrucciones que apenas notas diferencia respecto a un sistema sin obstrucción. Digamos que es el valor ideal. Muy pocas veces se llega a esto y muchas veces hay que hacer modificaciones ya en plan personal para conseguirlo. Lo normal, como digo, es tener telescopios Newton con relaciones focales f5, f6. Bien, un 200 f5 está en un 26% de obstrucción. Esto no es mucho. Un f6 tiene un 25% de obstrucción. Un f8 te baja un 24%. Los Maksutov, Cassegrain, por ejemplo, el Mach 180 tiene un 23, un 22% de obstrucción, tiene poquita obstrucción, es un telescopio también cuidado en cuanto a alta resolución. Pero los Smith Cassegrain tienen todos más del 30% de obstrucción. Es decir, es un tubo que la obstrucción del secundario está muy bien medida, es pequeña, casi siempre es pequeña, y bueno, esto nos ayuda a tener una buena imagen de alta resolución, una buena imagen de objetos con muchos aumentos, planetas y luna. A veces se piensa equivocadamente que un F5 pues, no puede dar buenas imágenes planetarias o lunares. Las relaciones focales tienen su rango, su valor, su número un poco ajustado a cada diseño de telescopio. Es decir, es muy habitual que un Newton sea F5. De hecho, es lo más normal del mundo que sea F5, es el que más se vende, F5, F6. Pero no habrá ningún Cassegrain F6. En visual no lo encuentras. Son F10 y ya. De ahí apenas puedes bajar un poco, alguno habrá, pero poco bajará de F10. Bueno, pues como decía, se puede pensar que como es un F5, oye, pues no, pues va a ir bien en cielo profundo, pero no va a ir bien en planetaria o en observación lunar. Bueno, el que piense así es que no ha usado nunca un Newton F5 en buenas condiciones. Esto así de sencillo. Es decir, es un tubo que, como decía antes, es un perfecto todoterreno. Le colocas una cámara de fotos y te va a servir para hacer fotografía de cielo profundo. Le colocas una lente de Barlow y una cámara planetaria y te va a servir para hacer fotografía también de alta resolución. Con su F5. Llevo muchos años usando mi propio Skywatcher 200 F5 y os puedo asegurar que es el tubo más polivalente que te puedes encontrar. Recuerdo la frase del maestro Jan Dragresco, abro comillas, raramente un Cassegrain supera a un Newton a igualdad de abertura, cierro comillas. Son frases potentes, pero que tienen mucha experiencia de campo detrás. Se piensa a veces que como es más caro un Cassegrain, un Smith Cassegrain, pues va a ser mejor. Para nada. Es más caro pues porque tiene más elementos ópticos. Los espejos se pulen de manera más cara, es decir, el primario sí que es esférico, pero el secundario no. La lámina Smith tampoco es una superficie esférica, la otra es plana, pero una de sus caras lleva un pulido asférico, con diferentes radios de curvatura. Esto es más complicado y más caro de fabricar. Bueno, el Newton lleva dos espejos, fáciles de pulir, baratos de pulir, y ahí los tienes. Un parabólico y un plano. Ya está. Por tanto, su precio es mucho menor. El pensar que algo es peor porque cueste poco, bueno, es razonable, todos lo hacemos, pero es que hay matices importantes que se deben conocer. Hay diseños ópticos que son per se más baratos de fabricar, como es el caso del Newton, por eso cuesta menos. Y otros diseños ópticos que son más caros, como el refractor doblete o triplete D, o un Cassegrain, que es un diseño óptico pues más complejo y son más caros. Bueno, pues no, el Newton, aunque sea barato, no se ve nada mal. De hecho, el que sea barato no es que se esté bajando calidad, simplemente que es un diseño óptico más barato de hacer que otros. Su longitud su longitud física, pues viene a ser muy parecida, un poquito menos que su distancia focal primaria, que ya es. Y claro, al ser largo y ancho, pues va a necesitar monturas muy estables. Probablemente esa es una de las mayores pegas del telescopio Newton. Claro, un Cassegrain
no necesita monturas tan estables. Por eso se venden tanto los Cassegrain, ojo. Sobre todo los Smith Cassegrain, que ha sido un récord de ventas histórico desde que salieron al mercado allá por los años, 70, una cosa así. Porque tienen mucha abertura y su diseño Cassegrain los hace muy compactos. Y la consecuencia es que hace falta monturas menos estables para sujetar adecuadamente un Cassegrain. El Newton te va a pedir siempre más montura. Un Newton de 250 F6, por ejemplo, que es ya un cañón de tubo, probablemente el diseño óptico Newton para mí preferido. Este tipo de tubos Newton largos, F6 y además mayores de 200 ya te van a pedir AZEQ6 prácticamente, como poco, ¿no? Los Newton de 200, F5, F6 con una, el F5 con una NQ6 también te va bien. Tengo clientes que lo manejan muy bien. Pero si ya subimos a F6, la longitud ya empieza a ser superior a 1 metro, yo ya recomendaría en estos casos usar pues EQ6Rs o AZEQ6, que mira, en un Newton, francamente, nunca te sobra estabilidad. Es decir, nunca te sobra montura con un Newton. Así como con un Cassegrain cortito, un Maxuto, dices, esto es pétreo, aquí no se mueve porque claro, es un tubo pequeño, que lo sujetas muy fácil. Tiene un nulo brazo de palanca y es muy estable. El Newton no. El Newton es grande y largo. Por tanto, te va a pedir siempre mucha montura. Claro, y este es el motivo de que se ven muy pocos Newton de 300, por ejemplo. En monturas ecuatoriales, quiero decir. Sí, porque claro, es que son tubos ya enormes, que te obligan, para no ser tan enormes, a que sean pues F5, F4 puntos algo. Se pueden diseñar también siendo muy luminosos con menos obstrucción, ojo, para que sean más útiles en la observación con altos aumentos, ¿no? Esto se puede hacer. Pero en la gran mayoría de los casos son tubos ya un 300 Newton. La gente que los tiene, pues estas aberturas ya se sujetan ya, pues tenemos que irnos a monturas tipo los Mandy o cosas ya superiores a ZEQ6, ¿no? A eso voy. También al ser tubos más sensibles a la inestabilidad por su longitud y por su tamaño, por su volumen, son tubos que siempre sí o sí necesitan buenos enfocadores, que no generen vibraciones. En algunos casos incluso se llegan a motorizar. Para Newtons F8, que vibran muchísimo porque son enormemente largos, es conveniente motorizar el enfocador, porque simplemente tocar el enfocador vas a generar más vibraciones que en cualquier otro tipo de telescopio. Otra pega que tiene el amigo Newton es que es el tubo más sensible a la descolimación que hay. Es el diseño por sí mismo que más fácilmente se descolima. Hoy en día la colimación de un Newton no supone ningún problema, es decir, no debe ser una dificultad. Con un colimador láser decente, bien colimado, esto es importante, dejas el Newton perfecto en 10 minutos. Ojo, si tienes el resto bien en su sitio, si tienes el enfocador colimado y la araña centradita y todo un poco bien. Si lo tienes todo bien, como digo, en 5 o 10 minutos, has colimado el Newton y está perfecto. Cuidado con las abrazaderas, porque deforman la chapa del tubo y por tanto alteran la colimación. Es decir, yo cuando voy a hacer fotografía de alta resolución o cuando voy a probar un Newton, altos aumentos, lo colimo en el mismo ángulo en el que voy a observar y con las abrazaderas prietas. El colimar así en el mismo ángulo en el que voy a observar, ángulo me refiero a ángulo de giro del tubo respecto a abrazaderas, nos permite compensar esta descolimación que genera la chapa cuando se dobla. Esto es importante. Los tubos hechos con fibra de carbono, si tienen cierto grosor, tienden a deformarse mucho menos que las delgaditas chapas de los tubos Newton Sinta o los Orion Optics también, por ejemplo. Es decir, esto es algo que lo he aprendido con la experiencia y que cuando lo descubrí dije, ahí va. Pero si la colimación, si la chapa me altera cuando aprieto abrazaderas, la chapa se me dobla y me está alterando totalmente la colimación. ¿Cómo es esto? Pues así es. Por tanto, cuando queráis hacer astrofotografía de cualquier tipo u observación también, os recomiendo que coliméis con el tubo en el ángulo que vais a usar para hacer la sesión de observación o para hacer la sesión de fotografía.
Claro, aquí me diréis, bueno, John, pero es que el Newton a veces te exige girar el tubo para ver cierta zona o cierta otra zona. Bueno, es cierto, pero podemos partir de una posición estándar que rara vez nos puede exigir girar el tubo, asumiendo que no va a ser la postura más cómoda posible, ¿eh? Pero nos lo puede permitir. ¿Qué posición es? Pues muy sencillo, es dejar el ocular alineado con la barra de contrapesos. Conseguir ese giro. Es decir, imaginemos que tenemos un ocular de medio metro de longitud, ¿vale? Lo ponemos ahí, nos marca una línea perfecta. Bueno, pues girar el tubo Newton hasta que esa línea que nos marca ese ocular imaginario de tanta longitud esté alineado con la barra de contrapesos. Si fijáis en esa posición, prácticamente no os debería hacer falta girar el tubo para observar correctamente cualquier punto del cielo. En astrofotografía esto es más fácil hacerlo porque vamos a fotografiar solamente un objeto, la luna está ahí, pum, bueno, pues me voy a girar el tubo un poquito distinto de esta alineación con la barra de contrapesos porque me conviene, lo giras, pero aprietas abrazaderas, pero colimas ahora. Es decir, colimas siempre después de hacer el giro que vas a necesitar para tu sesión y siempre, por supuesto, con las abrazaderas prietas. Respecto a la colimación también, cuanto más luminoso sea un telescopio, en definitiva, esto sí que pasa con todos los diseños, cuanto más luminoso sea, más difícil es colimarlo. O mejor dicho, a un mismo error en descolimación lo notará más un F4 que un F5. Cuanto más luminoso, más preciso hay que ser. Las relaciones focales Paul-Newton perfectas, a ver, vamos a hablar un poco de ellas porque realmente, en mi opinión, la relación focal es el dato que más te define la personalidad del telescopio. ¿Qué es? Es un F3. Digo, pues va a servir solo para hacer foto de cielo profundo. Y si lo hace bien, tendrá que estar muy bien corregido. O un F4. Te dicen, oye, es un F7, F8. Y dices, pues bueno, seguro que es un tubo mucho más relajado ópticamente. Bien, como decía antes, cada diseño obedece un poco a un rango de relaciones focales diferentes. Refractor, Newton y Cassegrains. En los Newton, el más extendido es el F5. F5 puede ser la relación focal límite. Por debajo de F5 ya podemos empezar a encontrar problemas de nitidez y problemas de alcanzar el máximo rango de aumentos que nos puede dar esa abertura por culpa de que sea muy luminoso y por tanto de que tenga mucha obstrucción de secundario. Por debajo de F5, problemas en visual con altos aumentos. El ideal es un F6. Bueno, el ideal ópticamente es un F8, evidentemente, o un F20, claro, pero eso es tremendamente largo. F8 es un poco lo que se suele vender como máximo, pero yo creo que pierdes más en aberturas grandes con un F8 por la inestabilidad que lo que ganas por calidad óptica, ¿no? Por tanto, en mi opinión, yo creo que un F6, entre F6 y F7, ahí está la relación focal perfecta para un tubo Newton. Teniendo en cuenta, esto quiero recalcarlo y creo que se os quede grabado, de que incluso los F5 Skywatcher, los F5 Sinta, son tubos que te rinden perfectos en alta resolución y por supuesto también perfectos en cielo profundo. Y bueno, y por debajo de F5 ya problemas, como decía antes, para obtener calidad con aumentos altos. La obstrucción empieza a ser ya muy grande por debajo de F5. Claro, esto nos viene a decir que los Newton luminosos F4.5 o menores no serán tubos 100% visuales, y es que no lo serán, porque no podrás pasar de 150, de 160 aumentos, cuando por abertura podrías llegar hasta los 400 sin problemas, ¿no? Son tubos, sobre todo, llamados más astrógrafos, son tubos pensados casi solo, y sin casi, solo para astrofotografía de cielo profundo. El Vixen R200SS F4 es un clásico, un tubo que yo he usado, por cierto, en la época de película, ¿no? Es un tubo muy bueno, pero que no vale para ver luna, ni planetas. Es un tubo que vale para lo que es un teleobjetivo grande, potente. El Orion Optics SPX200 F4.5, que también lo conozco, también lo he probado,
Pues un poco lo mismo, es un tubo magnífico, que cubre muy bien el campo además, con buena puntualidad, magnífico para cielo profundo, para fotografía de cielo profundo, pero inservible para fotografía u observación de alta resolución. El TS Optics Photon o UNCs F4 o el Skywatcher también F4, lo mismo. Los Epsilon Takahashi de F3.5, todos estos Newton por debajo de F4 o 5 no son telescopios de observación, sino que son más bien astrógrafos, es decir, instrumentos diseñados solo para la fotografía de cielo profundo. Hablemos un poco del coma del Newton. Venga. El Newton tiene coma, tiene mucho coma. Un Newton F5 no tiene mucho coma. Fijaros, le colocas un sensor APS y el tamaño y grado de pérdida de puntualidad en esquinas es solo un poquito mayor en un Newton F5 que en un 80ED F7.5, que es un refractor, como sabéis. Es decir, cuidado con esto, que el coma de un Newton F5 no es tan escandaloso, se nota, es evidente que se nota, pero hay que recordar que prácticamente llega a desaparecer cuando observamos con muchos aumentos, es decir, y que además el coma molesto, chico, es que está en unas zonas del campo de visión donde a mí prácticamente es que me importa bien poco. Hay curvaturas de campo en Smith Cassegrain que son igual o peores que este coma en los Newton, Y no se habla tanto de esa curvatura de campo en los Smith Cassegrain. Es un concepto que está menos extendido, simplemente por eso. Cuando más molestas en fotografía. Fotografía tienes accesorios incluso baratos que te corrigen el coma y te puntualiza de maravilla. Se llaman correctores de coma, se colocan justo en la salida de 2 pulgadas del enfocador, ni reducen ni aumentan prácticamente la focal primaria, pero te eliminan ese coma en las esquinas y te hacen una foto pues puntual. Y es así, tenemos el Baader MPCC, que es un colector de coma con una relación calidad-precio magnífica. Tenemos también otros, bien de TS Optics también tiene, correctores de coma, incluso hay correctores reductores también, que eso, ojo, existe un TS Optics que es un reductor corrector de coma para Newton con un factor de reducción de 0.73. Es decir, yo no los he probado aún, no los he probado, son caros, creo que cuestan cerca de 600 euros, 500 y pico, una cosa así. Pero bueno, se lo pones a un Newton F5 y te lo convierte en un F3.6, que es una auténtica locura. Es relación focal ya de astrógrafo puro, tipo pata negra, como puede ser un Epsilon. Evidentemente no va a puntualizar ni va a concentrar luz como lo hace el Epsilon, eso es evidente. Pero tienes un sistema fotográfico, vamos, más que digno, para hacer fotos muy serias. Hay gente que las hace, hay gente que hace fotos muy, muy buenas con Newtons, con sensores APS-C y con un corrector de coma. Aquí hay que destacar que, bueno, claro, los F6 son ya largos, se autoguían peor. El F5 es más compacto, por eso digo que el F5 es el perfecto polivalente. Es más compacto y lo vas a autoguiar mejor. Incluso con NEQ6 se puede autoguiar. Yo tengo clientes que lo manejan de maravilla, hacen fotos magníficas con Newtons F5 sobre monturas NEQ6. Pero ya estamos un poco en zona límite, es decir, hay que ser más manitas, más cuidadoso. Un Newton F5 con sistema autoguiado, tubo guía, todo equipado, cámara y tal, en modo foto cielo profundo, que quizás es el modo, es el modo que más pesa, ¿no? En una montura AZEQ6 tienes un equipo perfecto. El F6, bueno, lo podrás también estabilizar con la ZEQ6, pero ya empieza a ser ya muy largo. Siempre colas de Milano grandes, tipo los Mandy, siempre. En un Newton yo creo que, salvo que sea un 150, incluso en el 200 F5, sin duda, colas de Milano anchas, mejoran mucho la estabilidad. Si podemos aumentar la longitud del cabezal de la montura, también le va a sentar bien a la estabilidad. Abrazaderas separadas que te cubran más o menos un 40% de lo que mide la longitud del tubo. Es decir, en un 200 F5 van bien las abrazaderas clásicas largas de 35 o 33 centímetros de longitud. Ahí estás bien. Si luego cerramos encima
con una pletina de aluminio encima de las abrazaderas atornillamos una pletina fina de aluminio pero suficientemente robusta, eso va a dar más robustez a todo el sistema de abrazaderas. También conseguiremos sujetarlo mejor en Newton, ¿eh? La condensación por culpa de la humedad es mucho menor en un Newton que un Smith Cassegrain o en un tubo cerrado. Los Smith Cassegrain son verdaderos imanes para la humedad, es decir, es una auténtica pesadilla. Son láminas Smith planas, prácticamente planas, por tanto condensa enseguida la humedad. Los Maxutovs es un menisco curvo, tardan un poquito más. Y si les pones parasol, te pueden aguantar incluso bastante más que un Smith Cassegrain sin ningún problema, eso desde luego. En Newton, bueno, prácticamente todo el tubo hace de parasol, pero en cualquier caso, si la temperatura consigue enfriarse lo suficiente, el secundario es el primer espejo que se condensará. Como es pequeño, te genera muchos menos problemas quitar la humedad, la condensación de un espejo secundario de un Newton que de una lámina Smith, pues de un Cassegrain, ¿no? o que de un menisco Maxutov, ¿no? También el primario se llega a condensar. Para cuando se condensa humedad en un primario de un Newton, la noche ya tiene que ser muy, muy puñetera. Por tanto, están en este sentido, bueno, pues más protegidos que otros reflectores contra la condensación de humedad. Bueno, la aclimatación térmica, uno de los mayores problemas de la abertura grande. El enfriarla a la misma temperatura a la que está el aire nocturno en el que estamos observando. Yo no me cansaré nunca de repetir, buscar siempre el sitio más frío de vuestra casa. El cuarto de la basura, el cuarto del calentador de gas, que suele estar aireado por legislación, tiene que tener cierta ventilación, el garaje, huir de las calefacciones, guardar el tubo siempre no más de 6, 7 grados, 8 grados por encima de lo que va a hacer esa noche. Esa es, por mi experiencia, el diferencial térmico máximo con el que nos podremos pues manejar. Si lo sacamos más caliente de 7 o 10 grados, el tubo va a ser complicado de enfriar. En cualquier caso, un Newton, bueno, pues al ser un tubo abierto se enfría antes que un Cassegrain, que duda cabe, que un tubo cerrado. Un Newton de 200, por ejemplo, en 40 minutos, guardado fresco, digo, en 40 minutos, como mucho una hora, ya lo tienes perfecto, perfecto. Los Dobson, como son tubos tubulares, sin el tubo cerrado por la chapa, están más aireados por ese motivo y se enfrían antes. Tengo experiencias incluso con Dobson de 400 milímetros. Oye, que si los guardas bien, pues tampoco tardan más de hora y media aquello en estar perfecto, que no es mucho tiempo para un 400, ¿no? Pero en general, para un 200 hay que echarle unos 40 minutos, un 250 yo nunca lo usaría sin dejarlo menos de una hora, hora y media, más o menos. Y ya de 300 en adelante o 300, pues dejarle un par de horitas, hora y media, una cosa así, para que el espejo se vaya aclimatando y se enfríe al final, perfecto. Esto es importante, más importante cuando queramos ver con muchos aumentos. Cualquier perturbación de cualquier tipo, incluso aberración óptica, se nota más con muchos aumentos que con pocos. En general, alguna hay que te estropea con pocos, el coma, por ejemplo, tal. Pero en general, cualquier perturbación de turbulencia instrumental por culpa de una mala aclimatación térmica, complicación incluso del zinc, una descolimación, la calidad óptica también. Este tipo de cosas se notan siempre más con muchos aumentos que con pocos aumentos. Aquí con el tema de la aclimatación estamos con el tema del tubo abierto, que es otra de las opiniones que se leen en muchos manuales, libros y tal, que por ser un tubo abierto la imagen es más inestable, baila más, se menea más, debido a que, claro, es un tubo abierto, entonces el aire interno está moviéndose, tal. Yo os diría que si el tubo Newton, por mi experiencia, si el tubo Newton está bien frío, bien aclimatado, la diferencia de turbulencia instrumental por culpa de tubo abierto a tubo cerrado es muy pequeña. Tan pequeña que en ningún caso sería un motivo para descartar la compra de un Newton. Es decir, claro, baila más cuando el tubo se está aclimatando. Ahí sí que la imagen baila más que en un tubo cerrado. Una vez que están fríos,
¿vale? Sí, tiene algún perrenque esporádico, algún bailoteo de vez en cuando superior al que te da un tubo cerrado. Pero yo estuve toda la noche observando con un Smith Cassegrain HHD Celestron de 8 pulgadas montado a la par de un Newton 200 F5, y viendo Saturno con 380 aumentos, creo recordar, 400, una cosa así, apenas había diferencia. Es decir, había más traqueteo por culpa de los también esporádicos bailes que nos ofrece el Sing. ¿Notabas más eso que un constante bailoteo por culpa de que sea un tubo abierto? De hecho, creo que en muchos casos es una ventaja. Es decir, te quitas la condensación de entrada y lo enfrías antes. Ojo, si nos vamos a 250 de abertura, a un tubo cerrado, te va a pedir tiempo, ¿eh? Un simple Maxutov 180, el clásico Skywatcher. El menisco Max, siempre recordar, es una masa de vidrio mucho más gorda, que duda cabe, que la lámina Smith. Tarda mucho más en enfriarse. Bueno, un Max 180, dale una hora, mínimo hora y media. Antes no se te va a aclimatar. Y eso que es solo un 180. Por eso hay tan pocos Maxutovs Cassegrains de gran abertura que se usen. Aunque se vendan, qué pocos aficionados de alto nivel vemos que usen Maxutovs grandes. Sin embargo, ¿cuántos vemos que usan Smith Cassegrains grandes? La mayoría. ¿Por qué? Porque se enfrían mucho, mucho antes que un Maxutov Cassegrain. Por tanto, para mí, el que sea un tubo abierto es más una ventaja que una pega. Vale, se ensucia antes también, pero es que hoy en día limpiar un espejo a más de un Newton que se desmonta con la mirada, se desmonta muy fácil. No es tampoco muy complicado limpiar un primario. Te va a costar limpiarlo según el uso, pero no antes de un par de años. La humedad es lo que más ensucia. Cuando se condensa humedad es porque atrapa toda la porquería que había en ese momento y la deja pegada, al espejo. Evitar los sitios polvorientos, con tubos abiertos. Si podéis ir sobre césped, sobre hierba, sobre vegetación, mucho mejor. Mucho mejor. A la noche no vemos la cantidad de porquería que hay en el aire, pero enchufas el frontal con la luz blanca potente y te das cuenta de que hay días de viento, pues hay un montón de polvo, telas de araña, yo qué sé, bichejos muertos flotando, volando por ahí. Es que hay un montón de cosas. En verano sobre todo, ¿eh? Por tanto, si tienes un tubo abierto, evitemos los sitios secos y polvorientos, y vayámonos a sitios pues con más hierba, ¿no? Si cuidas esto, antes de 2-3 años no te va a hacer falta limpiar un espejo. Bueno, pues vamos ahora ya a explicar, bueno, pues cómo se ve. Vamos a intentar explicar el nivel de calidad óptica en imágenes reales y concretas que nos da este tipo de telescopio tan fenomenal, tan magnífico que es el Newton. Bien, para empezar, bueno, como sus distancias focales primarias no son muy grandes, no son muy altas, vienen a ser un poco a igualdad de abertura la mitad que la de un Cassegrain, favorece por este motivo el observar campos extensos. Claro, a un mismo ocular vas a ver mucho más campo, con menos aumento, evidentemente, con un Newton que con un Cassegrain. Usa solo dos espejos, no tiene láminas, ni meniscos, ni nada. Por tanto, la aberración cromática es absolutamente cero. Yo cuando quiero probar cromatismos en oculares, cojo un Newton. Lo tengo claro. Cromatismos en Barlows, cojo un Newton. Porque sabes que si ves un cromatismo va a ser culpa de la única lente que haya, que es o ocular o Barlow. El resto del telescopio es todo espejo. Tenemos un tubo barato. Es que esa es otra, te cuesta 2 duros. Un Skywatcher 200 F5 con enfocador dual speed incluso, te está costando, pues, a ver, de cabeza, 400 euros, entre 400 y 500 euros por ahí más o menos, ¿vale? Oye, es un F5. Hemos dicho que con un colector de coma te va bien en la astrofotografía de cielo profundo. Bueno, y en visual planetaria y lunar, llegas hasta los 380 aumentos planetas sin problemas, superas los 400 con cierta facilidad en luna sin ningún problema. Joder, estás en un rango de amplificación que no le puedes exigir más al pobre. Ojo, y el Celestron 8 pulgadas HHD, que te cuesta muchísimo más y que tenía al lado, no pudo superar. No pudo superar.
no veía mejor la imagen con el HHD que con el Newton F5 Sinta. De la Luna, digo, ¿eh? Ojo, no, de Saturno fue esta sesión. Que más a mi favor, quiero decir, es una imagen planetaria más complicada, ¿eh? Claro, y os aseguro que si coges un buen 200 F6, de Seoptis, por ejemplo, bueno, que usa ópticas mejores que las que utiliza Sinta, si te coges ya un F6 o un F6 punto algo, bueno, ya vas a ver mejor que por el Smith Cassegrain, eso te lo garantizo. O sea, es un diseño de tubo muy limpio en Newton, ¿eh? Te da una imagen realmente muy buena en todos los sentidos. Luego la puntualidad. Yo tengo recuerdos de M42 del trapecio. Hay dos estrellas que son o son dobles o lo parecen. Dos estrellas del trapecio. Bueno, son dobles minúsculas, son muy fastidiosas ya de ver. El Newton puntualiza en la mayor parte del área central de maravilla. De maravilla. Si estás ya en un rango de 80 aumentos, 100, aquello es una auténtica fiesta. O sea, puntualiza muy bien. Generalmente mejor que un Cassegrain. Le metes más aumentos para globulares y te sigue puntualizando muy bien. Ojo, sí que le ocurre una cosa, como es muy luminoso, el ángulo de cono de luz es más amplio, es mayor. Por tanto, si movemos 1 milímetro el enfocador en un Newton F5, desenfocamos más la imagen que si movemos ese mismo milímetro el enfocador, pero en un Newton F8 o en un Smith Cassegrain F10. Es decir, a menor relación focal, más crítico es el enfoque. Pero bueno, un dual speed y ya está solucionado. O un enfoque helicoidal, como el Bader, le quitas el portaocular, enroscas el Bader y tienes una solución perfecta. Yo creo que no hay un tubo que te dé tanto por tan poco. Respecto a qué abertura es un poco la ideal o cuál podría ser, bueno, sin llegar a ser incómoda, la que a lo mejor se puede sujetar, pues yo creo que en un Newton un 200, 250 también puede ser, pero ya entramos en tubo ya bastante más voluminoso. El 200 además es que, aunque no sea Newton, es una abertura que es cierto punto de inflexión que ya te permite ver cosas de cielo profundo más resueltas, sobre todo los astros pequeños, globulares, planetarias. Capta luz, tiene resolución. Un cúmulo globular con 150 nunca acabas de verlo del todo, con 200 y así, ¿no? No es tan exigente con la calidad de sync como lo son aberturas de 250 o superiores, que ahí tienes que tener noches ya perfectas, ¿no? Tampoco tarda mucho en enfriarse, es razonable. Un 200 newton, aunque sea un tubo con estructura no tubular, en 40 minutos, máximo 1 hora, lo tienes perfecto. Las imágenes planetarias ya tienen ya cierto detalle, con 200 de abertura, la mancha roja adquiere ya cierta presencia, ves óvalos sin problemas, condensaciones. Es una abertura importante, es una abertura importante. Yo creo que 200 milímetros se queda en el límite de las complicaciones, es decir, a partir de ahí empiezan las complicaciones de verdad, y sigue siendo a la vez una abertura que te puede dar, ya te empieza a dar alegrías en el cielo que las menores no consiguen hacer. En aberturas de 250 y 300, un Newton F5 punto algo, F6 o incluso F5, con una obstrucción razonable, bueno, en monturas grandes obviamente, pueden ser telescopios prácticamente insuperables. Tendrás muy pocas noches para sacarle el 100%, eso es cierto. Pero bueno, la imagen es prácticamente, o sea, es que es insuperable. En Luna estás viendo todo. Estás viendo todo. En Luna, una buena noche con luna alta, aunque le pongas solo, iba a decir, 500 aumentos, empiezas a ver ahí grietitas, o sea, es una órbita de Apolo 8 prácticamente, ¿no? Es todo un refractor, lo hemos dicho siempre, una abertura. Va a ser más feliz, va a ser preciosa la imagen, va a ser más estable, más fácil de enfocar, pero va a resolver menos. El impacto va a ser menor. Además, ojo, en planetas, sobre todo en Saturno, por ejemplo, se nos empieza a quedar ya un poco oscuro. Cuando le damos ya 400 aumentos o incluso un poco más. Ahí el reflector también se nota que te da una imagen planetaria, aunque esté muy aumentada, es decir, a más aumentos menos luz, aunque sea muy poco luminosa, como tienes mucha abertura lo compensas.
Con los Dobson pasa algo curioso. Son tubos también pensados más para observación. Bueno, y no van nada mal incluso siendo f4.7 como es el 250, por ejemplo. El 200 F6 es una auténtica gozada de tubo. A mí me tiene enamorado. Es un tubo maravilloso. Ese Dobson, por su diseño óptico de F6 y también por lo fácil que es para un observador, es un tubo magnífico. El Dobson 300 F4.9 no tiene que ir nada mal. Ahora bien, como tengamos un Newton de 200 o mayor y no tengamos una buena noche de SIN de 400 aumentos, que hay muy pocas noches de SIN de 400 aumentos. O sea, si no tenemos cuidado de la colimación y tampoco nos hemos preocupado de enfriarlo como Dios manda, en Newton todo esto que puede ser una auténtica maravilla de tubo se va a convertir en un verdadero calvario. Por eso hay tanto amateur decepcionado con los Newton. Y por eso comentaba antes que el Newton es un tubo que te exige más mimo, más cuidado. Tienes que darle al Newton lo que te pide. Si no, no te va a funcionar. Si tus circunstancias no te permiten con facilidad darle estas cosas, no cojas un Newton, pero tampoco un Smith Cassegrain. Coge otra cosa. Un Maxutov pequeño o un refractor. Bueno, y ya para ir acabando, es que es así. Decidme qué tipo de telescopio nos puede dar todo, y todo bien. Ah, ojo, y todo esto, claro, te lo da por 2 duros. En reflector, si quieres abertura en Newton, preocúpate por cuidarlo y darle lo que te pide, que si lo haces, te va a dar un montonazo de alegrías. Eso te lo garantizo. Muy bien, pues como siempre, muchísimas gracias por vuestro interés. Espero que os haya gustado estas explicaciones que hemos dado sobre el tipo de telescopio reflector Newton. Y como siempre, gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós.